Por eso uno se siente tan bien cuando está alabando al Señor, pues, cuando llega a la presencia. Porque para eso, estamos configurados para eso. Tenemos algo que se llama espíritu que se regocija. Algo que no se encuentra en ninguna otra parte. Les invito desde ya a abrir la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 21. Génesis 21, versículo 19. Una vez lo hubiéramos encontrado, nos ponemos en pie. Libro de Génesis, capítulo 21, versículo 19. Le damos lectura en el nombre del Señor. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre eterno del cielo, creador de todo lugar, mi Dios de la gloria. Ante tu presencia estamos, un grupo de tus hijos, ya hemos orado y hemos alabado tu gran nombre y sabemos que usted está aquí, mi Dios de la gloria. Porque habemos más de 2 y 3, mi Señor, y allí tu palabra dice de que usted estará en medio, mi Señor. Así que confiamos que tus ojos están puestos en este lugar. Padre Santo, entonces ahora, sabiendo que usted está aquí, le pedimos escucharle, Padre Santo. Queremos escuchar voz del cielo, mi Señor. Queremos escuchar una enseñanza divina. No queremos escuchar razonamientos humanos, Padre Santo. No queremos que abra el predicador por sí solo, sino que queremos escuchar lo que viene del cielo. Eso que brota como fuente de agua viva, mi Señor amado. Padre Santo, disponemos desde ya el corazón, mi Señor, y los oídos prestos para oír tu enseñanza y lo que usted nos quiera enseñar, Padre. Porque ahí obtendremos la vida que necesitamos para afrontar todos los días, mi Señor. Todo se lo agradecemos, mi Señor, y lo ponemos a sus plantas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Ya, leímos en el capítulo 21. Ahora nos vamos a trasladar al capítulo 16. Porque esta es una historia que voy a tratar de no dejar cantos sueltos. Igual lo voy a tratar rapidita, pero no se asuste, porque retrocedimos un par de capítulos. Sino que todo sea para que podamos aprender y entender la voluntad del Señor. A modo de contexto, lo que ahora vamos a estudiar, vamos a escuchar, vamos a aprender, es como una novela. Hay dilemas de romance, hay tragedia, hay un clímax, hay desamores, hay traición, donde el protagonista es un caballero llamado Abraham, que estaba casado con su esposa, que en ese entonces se llamaba Sarai, y había una ayudante de la esposa que se llamaba Agar. Entonces tenemos un típico triángulo amoroso como se ve en las novelas. ¿Quién era Abraham? ¿Usted se acuerda o no? El gran padre Abraham, el patriarca, aquel que obedeció al Señor y salió de la tierra de Mesopotamia y fue y se aventuró por Canaán y recibió la promesa de que su descendencia iba a ser incontable como las estrellas del cielo. Resulta que, como dice el apóstol Pablo, Abraham vivió por fe. Entonces él tenía una fe que agradaba al Creador y el Señor le dio una promesa. Abraham tenía, en esta etapa de su vida, tenía alrededor de 85 años. Era un ancianito, ¿cierto? Y el Señor le dijo, te va a nacer un hijo y tendrás descendencia. Porque esto es tan importante, tenemos que pensar cómo pensaban ellos. En ese tiempo uno trabajaba, uno vivía, uno hacía su fortuna, sus riquezas para la posteridad, para la descendencia, para los hijos. Entonces no había sentido en la vida el ser bendecido si no va a haber a quien dejárselo. Y en esa situación estaba quedando Abraham. Abraham había sido muy bendecido por Dios al punto que los reyes le iban a pedir ayuda para que los ayudara en la guerra. Y Abraham ganaba.
iba con la bendición del Señor. Y tenía miles de cabezas de ganados, muchos criados y muchos incluso soldados. Era un poderoso. Pero todo eso iba a quedar a uno de sus esclavos porque no tenía hijo. Y entonces el Señor le da la gran promesa: no solo tendrás un hijo, sino que de ti saldrá una nación, incontable como las estrellas del cielo. Y el corazón de Abraham lo creyó y dice que le fue contado por justicia. Amén. Pero Abraham tenía 85 años. Y su esposa Sarai era hermosa, era preciosa. Pero era igual a anciana. Y dice expresamente la Biblia de que era estéril. Y más encima ya le había llegado la menopausia. Nótese, ya con la costumbre de la mujer, dice la Biblia. Lógicamente, ¿era posible de que ella le diera un hijo a Abraham? No. Entonces ella, ¿qué es lo que ocurre aquí? Porque muchas veces el Señor a nosotros nos da promesas hermosas. Pero nosotros caemos en incredulidad con argumento. Es distinto de que Dios te diga, te voy a bendecir, y uno diga, quizás no era Dios, o ¿qué me va a bendecir a mí? Aquí uno diga, quizás lo va a hacer, pero no lo va a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque yo estoy vieja, soy estéril, nunca he tenido hijo, y más encima tengo la menopausia. Con mi edad, si me someto a un parto, voy a morir. Y Sarai, porque todavía no era Sara, empieza a tener una duda razonable de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando empezamos a dudar, aún con argumentos, de la voluntad de Dios? Que en esa parte del argumento donde sacamos la voluntad de Dios, nosotros solemos poner la nuestra. Y Sarai dijo, sí, Abraham, vas a tener un hijo, pero no de mí. Y seguramente lo dijo con el corazón derretido en la mano, porque ella anhelaba tener un hijo. Pero como no creyó en esa parte a Dios y rellenó con su argumento, le dijo a Abraham, ten un hijo con mi sirvienta. Ella en mi nombre, ella te va a dar un hijo, y ahí va a ser una nación y se van a cumplir las promesas de Dios. En la visión de Sarai, fantástico. Pero la bendición de Dios no añade tristeza. Y Sarai tenía el corazón destrozado por esa decisión que había tomado. Y no era la voluntad de Dios, porque no es el tema de esta predicación, pero más adelante el Señor sí le aclara a Abraham, va a ser un hijo con tu esposa Sarai, que ahora se va a llamar Sara, que significa princesa, porque va de ella a salir un reino. Era para Sarai, después Sara, esa promesa. ¿Ya? Pero ¿qué ocurrió? Miren, hay un dicho que dice que la historia se estudia, pero no hay que juzgarla. Porque si nosotros tratamos de aplicar lo que vamos a ver ahora estos días, sería un delito y un pecado. ¿Ya? Pero en esos tiempos, inclusive antes de la ley, era permitido también de que un varón tuviera muchas mujeres. ¿Ya? Culturalmente permitido, sea bueno, sea malo, como le digo, la historia no la podemos traer y aplicar acá, sino simplemente hay que estudiarla. ¿Ya? Entonces, en esos pueblos era costumbre de que un varón pudiera tener descendencia por otras mujeres, casarse con algunas mujeres y aparte tener, quizás no esposas, pero sí concubinas. Habían como dos niveles, las esposas y las concubinas con las que puedo tener descendencia. ¿Por qué? Porque ellos estaban, todas esas incipientes naciones de la época de Abraham, lo único que querían era llenar un pueblo rápido para ocupar tierra. ¿Y cómo uno llena un pueblo? Teniendo hijos. ¿Se entiende? Por eso estaba este afán de Abraham y por eso había lógica en lo que le dijo Sarai. Y Sarai tenía una esclava. Cada vez que usted lea en la Biblia siervo, sierva, usted en su mente lea esclavo. Lo que pasó es que cuando se tradujo al español era justo en el tiempo que se estaba peleando contra la esclavitud. Entonces, si ponían esclavo en la traducción, iba a parecer que la Biblia avala la esclavitud. Pongamos un sinónimo siervo. ¿Ya? Pero usted lea esclavo. Sarai era la esclava. Agar era la esclava de Sarai. Una esclava. Entonces, Sarai, como dueña de esa persona, concepto de esclavitud, las personas esclavas eran cosas. No eran personas, eran cosas. Como dueña de esa esclava,
la ofreció para que tuviera un hijo con Abraham. Y Abraham aceptó y tuvo relaciones con Agar, esclava de ascendencia egipcia. ¿Se va entendiendo aquí cuál es el lío amoroso que se estaba haciendo? Y resulta que por bendición de Jehová, Agar quedó embarazada. Y venía un bebecito de descendencia de Abraham, con bendición, porque era descendiente de Abraham. Pero ocurre algo, dice la palabra del Señor, y esto está todo en el capítulo 16, pero se la voy contando un poquito más rapidito. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al verse bendecida, Agar, la esclava egipcia, empezó a mirar en menos a su señora. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. Y se le olvidó que Sarai era su señora, su ama. Y ella empezó a decir, Sarai es mi ama, mi señora, pero yo voy a tener un hijo del patriarca Abraham. Y empezó a elevarse y a humillar a Sarai en público. ¿Por qué? Porque en ese contexto donde estaban, si Agar podía tener un bebé, era más mujer que Sara. Aunque Sara tuviera las promesas y la bendición, Agar se sintió más mujer. Y seguramente estaba radiante y contenta y presumía de su embarazo. Y a Sarai le fue como una daga en el corazón. Y aquí lo primero que tenemos que reflexionar, mis hermanos, es que cuántas veces nosotros, por intervenir en los planes de Dios, creamos nuestra propia desgracia. ¿Ha pensado en eso? Que muchas veces Dios tiene planes con nosotros, planes con su iglesia, planes con su pueblo, y nosotros metemos de nuestra voluntad humana para ayudar al Señor supuestamente, y terminamos creando nuestra desdicha, nuestra llaga, nuestra herida. Y eso le pasó a Sarai. Intentó ayudar a Jehová y creó su propia herida. Una mujer que la miraba en menos y que sí iba a tener un hijo de Abraham. Aquí lo voy a traer de nuevamente a la palabra. Capítulo 16, versículo 4. Y él, por Abraham, se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Tú tienes la culpa, le está diciendo básicamente. Yo te di mi sierva como mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. La culpa es tuya, Abraham. Es tuya. Porque muchas veces cuando nosotros metemos la pata, la culpa es del otro, ¿cierto? Cuando Adán y Eva metieron la pata, la culpa era de la serpiente. Cuando Adán comió, la mujer que me diste. Y después la mujer, la serpiente vino y me tentó. Siempre la culpa es del otro. Pocas veces nos damos cuenta cuando somos nosotros los causantes de nuestra propia desdicha. Y mire lo que le respondió Abraham a Sara. He aquí, tu sierva, tu esclava, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. ¿La defendió? No, era una esclava, era una cosa. No era ni siquiera un ser humano, era una cosa, era mi propiedad. Y ella es tu sierva, haz lo que quieras con ella. Mátala, véndela, castígala, haz lo que quieras con ella. Es la esclava. Pero este mismo Abraham, que está actuando ahora como un cobarde, asustado por lo que le dice Sarai, era el que un par de capítulos atrás venció a los 4 reyes del Oriente y ganó la guerra. Y se hizo de un gran botín y le dio a Dios lo que era de Dios, conoció a Melquisedec y todo le era contado por justicia, y ahora tenía un momento de fraqueza. Parece que no es el mismo Abraham que solemos estudiar, ¿cierto? El padre de la fe. Y Sara, que el apóstol Pablo dice que es el ejemplo de la buena esposa, ¿cierto? Que dice que Sara es el ejemplo de la buena esposa, que trataba de señora a Abraham y que estaba llena de fe. Vemos aquí que está envidiosa y quiere la muerte de una esclava. ¿No parece ser el ejemplo de esposa?
Porque muchas veces nosotros estamos en el Señor, pero tenemos días y días, mi hermano, y es una realidad que la Biblia no niega. A veces estamos llenos de fe y de fervor y todo nos es contado por justicia, y a veces cometemos incluso pecado y desde ahí nos tiene que recoger el Señor. Si la Biblia tiene algo que lo distingue de un libro de ficción, es que no esconde las heridas de sus protagonistas. La Biblia no esconde. La Biblia presenta a David como un gran soldado y un gran rey, pero no esconde que fornicó. No esconde de que después mandó a matar al esposo con la que fornicó, para que nadie se dé cuenta. La Biblia no esconde sus errores, por tanto el pueblo de Dios tampoco debemos esconder nuestros errores, sino confesarlos ante Dios. ¿Ven? Desde el principio de la Biblia el Señor siempre nos enseña lo mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. ¿Qué tuvo que hacer Agar? Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Se tuvo que ir. ¿A dónde se fue? Al desierto. Arrancó. ¿Por qué? Porque Abraham ya le había dicho a Sarai: haz lo que quieras con tu esclava, haz lo que quieras con tu cosa, con tu propiedad. Como les digo, la historia no se juzga. Hoy es ilegal la esclavitud, pero en esos tiempos, en esa cultura, así se desarrolló la historia. ¿Ya? Solo tenemos que aprender las lecciones que de ellas quedan. Y ahora pongámonos un poquito en la situación de Agar, la esclava egipcia que huye en Canaán. Primero que todo, era una esclava. ¿Qué significa que es una esclava? ¿Tenía voluntad propia? No. ¿Tenía derechos? No. ¿Tenía algo bajo su propiedad? No. ¿Era un ser humano? Era una cosa, una esclava, de lo que se podía disponer. A tal punto que podía disponerse incluso de su sexualidad, porque Sarai dijo: el esposo, acuéstate con mi esclava. Ni le preguntaron a Agar. Eso era un esclavo. ¿Y sabe qué es peor que ser un esclavo? Haber sido un esclavo mujer. Porque la mujer no tenía ni derecho patriarcal, no podía iniciar una tribu, no podía trabajar, no podía vivir por sí sola. Era menos que nada en ese tiempo donde lo único que valía era la fuerza y el poder militar del varón. ¿Se va entendiendo, no? La situación. Y ahora se va embarazada, encinta, al desierto huyendo por su vida, sin derechos, siendo mujer, siendo una esclava. Que los únicos que la podían refugiar, sus dueños, estaban dispuestos a hacerle cualquier cosa. Pero ella era una víctima. No nos olvidemos de que ella se enorgulleció y denostaba a su señora. Siempre hay que tener en cuenta estas cosas, porque es muy fácil que el que está sufriendo es la víctima. No siempre es así. La Biblia también es certera en eso. Hay dolores y hay dolores. Pero Agar, no sabemos qué ocurrió en esa estadía en el desierto. No sabemos su arrepentimiento, no sabemos nada de ella. Pero sí sabemos de que lo más probable es que estaba sumida en la más profunda de las angustias y la desesperación, porque no había ya nada más para ella. Y no iba a volver a Egipto, porque de allí salió siendo esclava. Volvía, ya la iban a capturar y la iban a revender. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. ¿Quién la halló? El ángel de Jehová. ¿La hallaron sus dueños? No, porque no la salieron a buscar, porque no le importaba. ¿La fue a buscar aquel de quien estaba esperando un bebé? No, porque no importaba. Pero la halló el ángel de Jehová. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai. La llamó por el nombre. Ese ángel de Jehová la conocía. Agar. Y más encima conocía el lugar donde ella debía estar. Sierva de Sarai. ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? El ángel de Jehová obviamente conocía todo lo que estaba pasando. Pero ¿por qué cree usted que le preguntaba de dónde vienes y a dónde vas? Si él ya lo sabía.
¿Por qué cree usted que le preguntó? ¿Por qué Dios nos pide que le oremos cuando ella sabe lo que está en nuestra mesa? Porque tiene que escuchar. Porque cuando tú oras y le conversas a Dios, estás siendo sincero, sincera. Estás reconociendo una situación. E incluso si pecas y le confiesas el pecado, estás diciendo, es verdad y no lo oculto. Pequé. Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?